desde ese entonces estamos trabajando. ¿Sale? Eh, Hoy vamos a ver muy rápido, o les voy a explicar lo que tienen que entregar esta semana. Adicional a eso, les quiero comentar que si tienen algún trabajo o algo, no duden en mandarme mensajes. Si a lo mejor no pudieron entregar esta semana por alguna situación, la que sea, comuníquense conmigo para que yo les pueda dar la apertura de la plataforma, o ya si me explican, yo les puedo decir, oye, pues sí, tuviste una situación, no hay problema, puedes subir tu trabajo, ¿no? Pero sí necesito que se comuniquen conmigo, porque si no se comunican, yo no puedo apoyarlos. No sé si tuvieron un problema, no sé si les pasó algo y a lo mejor por eso no pudieron entregar. Yo ya vería, ¿no? Es importante que les diga que de la semana 1 a la semana 3 sí les puedo abrir la plataforma para que entreguen de forma extemporánea sus trabajos. Ya en la semana 4 no les puedo dar más allá del domingo que es cuando termina, de la cuarta semana. De ese domingo no puedo darles alguna apertura, alguna extensión para entregar sus trabajos. Aunque yo quisiera, no se me permite, ¿no? O sea, la misma plataforma ya no me deja dar extensiones de tiempo. Entonces, para que no vayan a decir, ay, es que el profe es bien mala onda, no me da una nueva extensión de tiempo, no es por eso. En sí es porque precisamente no me lo permite la plataforma, pero voy a hacer todo lo posible. Les mandé mensaje de forma personal de cómo me pueden encontrar, el horario en el que yo normalmente estoy en plataforma, los días que me pueden encontrar. El único día que yo descanso es el día domingo. Y descanso entre comillas, ¿no? Digo, descanso de que no contesto mensajes, porque los domingos me pongo a calificar o a revisar los que tienen pendientes. Muchas veces por el trabajo entre semana no lo entregan a tiempo, no lo entregan de lunes a viernes su trabajo. Normalmente muchos de ustedes, no digo que todos, pero muchos lo entregan a partir del sábado o el mismo domingo en la noche lo están entregando, ¿no? Entonces, domingo normalmente me pongo a calificar todos los que faltaron o los que lo están entregando, pero casi siempre estoy al pendiente de ustedes, ¿no? Entonces, pueden mandarme mensaje vía plataforma, pueden mandarme mensaje vía correo electrónico, les dije un número para que manden WhatsApp, si es que les surge, si es que es muy importante su duda o no pueden terminar su trabajo por eso, pues pueden mandarme un mensajito y se los voy a contestar a la brevedad posible. Como les digo, ahorita en las cuestiones de línea, pues a pesar de que soy profesor de presencial, ahorita todos estamos trabajando en casa, entonces normalmente estoy trabajando con mis otros chicos. Pero bueno, vamos a iniciar con lo que nos toca. Sí. ¿Sale? Les voy a presentar ahorita lo que es el módulo. Vamos a estar trabajando con el módulo 10. Vienen ya todos sus recursos para trabajar las dos primeras actividades. Viene lo que es la Segunda Revolución Industrial, avances tecnocientíficos, el imperialismo, la Primera Guerra, el periodo entre guerras. Todos estos recursos hay que revisarlos porque les van a servir para sus actividades, ¿no? Es importante que se metan al foro Aprendiendo, donde vamos a poder platicar acerca de los avances científicos de la última era. ¿Cuáles consideran que fueron los mejores? ¿Por qué sí son los mejores o por qué no lo serían? Y ir comentando entre todos, ¿no? Este foro, aunque no es evaluable, como otros foros que yo les asigno una calificación, pero es importante que lo estemos participando ahí para generar mayor conocimiento. Nuestra primera actividad que tenemos esta semana es la actividad integradora número 1, que se llama la Primera Guerra Mundial. Y en esta nos piden que entregamos, o se nos pide que ustedes entreguen una infografía en formato PDF que integre todos los aspectos de esa actividad. ¿Qué es lo que necesito en su infografía? Pues precisamente que me digan cuáles son las características y consecuencias de la Segunda Revolución Industrial, que pongan características de 3 países que fueron potencias imperialistas y sus colonias. Un ejemplo, pues Inglaterra fue uno de los países imperialistas que desarrolló colonias a lo largo del mundo. Entonces, ese podría ser un ejemplo y fue un país imperialista, ¿no? Para ponerlo ahí en la infografía. ¿Cuáles fueron las causas y consecuencias, tanto económicas, sociales, políticas y territoriales, de la Primera Guerra Mundial y los avances tecnológicos desarrollados en ese periodo? En el foro nosotros vamos a poner, o si ustedes ya se dieron cuenta, los comentarios son acerca de también de esos avances tecnológicos que se generaron en la Primera Guerra Mundial, precisamente para ganarla, o específicamente para la Primera Guerra Mundial. No que fuera por avanzar la tecnología, sino fueron artículos que se desarrollaron para la guerra. Yo les pongo un ejemplo. El Volkswagen, el Bocho que conocemos ahora, digo, ya está descontinuado, pero ese automóvil
fue creado, o esa oruga, como le llamaban en aquel entonces, fue creado para transportarse, o fue creado para hacer un auto de guerra en ese entonces. Entonces fue un avance tecnológico que se tuvo y que hasta apenas hace unos años se descontinuó, pero quienes han tenido un carro, un Volkswagen, un Bocho, saben que esos carros pues, son de batallas, puedes traerlos en donde sea, muy pocas veces se descomponían o te dejaban tirado, ¿no? Entonces, eso es algo de lo que ustedes van a poner. Necesito que en su infografía me pongan las fuentes que utilizaron. Es decir, si sacaron la información de alguna página de internet, hay que copiar la dirección de la barra espaciadora, copiamos la dirección y la pegamos ahí mismo, ¿no? Para evitar que haya plagio. Recordemos que muchas veces se da un plagio no intencionado. ¿Cómo sucede esto? Pues a veces se nos olvida poner la infografía. Sabemos que el trabajo no lo realizamos nosotros, pero se nos olvida poner la infografía de dónde salió. Entonces, poner los datos, ya sea bibliografía, ya sea cibergrafía, ya sea de una revista, de donde sea, si ustedes ponen esos datos, con eso ya le estamos dando el crédito a quien se lo merece, a quien ha trabajado en ello. Entonces, de esa manera nosotros evitamos el plagio. Y nos piden que lo guardemos con la nomenclatura de siempre, que son sus apellidos, guión bajo, su nombre, guión bajo, M10, S1, AI1. ¿Qué es esto? O nos dan, ahí mismo nos dan el ejemplo, ¿no? Hernández González, guión bajo, Nayeli, guión bajo, M10, S1, que sería el módulo 10, S1, actividad integradora 1, ¿sale? S1 es por la semana 1. Entonces, nos piden que sea en PDF. Yo les voy a presentar ahorita aquí, la otra ventanita, un ejemplo que tengo precisamente ya de una de las infografías que están, ¿no? De una que la subieron algunos de sus compañeros. Ustedes van a entregar algo así, pero en PDF. ¿Cómo lo pueden hacer? Lo pueden ya sea que lo hagan en Word, ya sea que lo hagan en PowerPoint o en algún programa para generar infografías. Cualquiera puede ser, pero al final cuando lo guarden, lo van a guardar en formato PDF para que lo podamos subir o lo podamos revisar de manera más fácil. Entonces, por ejemplo, aquí está, ¿no? La segunda revolución industrial, y viene la infografía, recordemos que son imágenes y texto. No es como el mapa mental normalmente son más imágenes y texto muy poco, unas cuantas letras. En el caso de las infografías, sí vienen imágenes, ya sea una o varias, imágenes que podamos poner, y el texto, un texto resumido acerca de la información que quiero dar a conocer. Entonces aquí viene, por ejemplo, la segunda revolución industrial, viene lo que son sus consecuencias, sus características, y abajo le pusimos lo que yo les mencionaba, ¿no? Características de 3 potencias imperialistas y sus colonias, que en este caso pusimos Gran Bretaña, España y Francia. ¿Y cuáles eran las características en ese entonces y las colonias que tuvieron, en donde las tuvieron? En el caso de España, tuvo colonias en América y en África. En el caso de Francia, pues tuvo colonias en África, en Asia, en Oceanía, en varios otros países, ¿no? Y hasta abajo le pusimos lo que son causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Obviamente pusimos parte de qué se trató la Primera Guerra Mundial, cuáles fueron sus causas económicas, sociales, políticas. ¿Mandé? Va a salir en la cámara ahí. Ah, pensé que alguien me hablaba por ahí. Entonces, pusimos, digo, esas fueron las causas, ¿no? Causas económicas, causas sociales, políticas, territoriales. Y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, económicas, sociales, políticas y territoriales. Si nosotros sabemos o ya conocemos que varias de las causas fueron, digo, de las consecuencias, pues la pérdida económica, la pérdida de la riqueza, quedaron países muy endeudados, políticamente solamente se alzaron, digamos que Estados Unidos se alzó como el país mejor posicionado políticamente, Europa pierde ese protagonismo mundial, y mientras que Estados Unidos, Japón y Rusia convierten su poder económico y empiezan a invertir en la parte económica y política. Y en la parte social, pues sabemos que murieron muchísimas personas, ¿no? Más de 9 millones de personas murieron, y cerca de la mitad de esas personas que murieron no fue literal por la guerra, sino fue por
problemas de gripe. Entonces, son cosas que a lo mejor necesitamos saber. Y ya al final, lo que les decía, ¿no? Los avances tecnológicos que se desarrollaron en esta segunda revolución industrial, que en este caso fue el ferrocarril, el automóvil, el cinematógrafo, la electricidad, la bombilla, varias de ellas. Y avances tecnológicos en específico para la Segunda Guerra para la Primera Guerra Mundial fueron principalmente lo que son las armas de largo alcance, los cañones, los tanques de guerra que se crearon, empezaban a crearse aviones de combate, ¿no? Y el Zeppelin, que ya se había creado, pero que se creaba para transportar tropas, que no fue funcional porque al final era muy lento, ¿no? Y muy fácil de atacar. Pero se creó para la Primera Guerra Mundial. Y nuestras fuentes de información, ¿de dónde sacamos nuestras fuentes, no? ¿Dónde estuvo? Aquí les tengo otra, pero esta es otra diferente. Espero que se esté viendo, de la Primera Guerra Mundial. Esta es de otra compañera, esta me la pasaron, digo, la publicaron, pero esta es de nuestra compañera Iset Pradi, de otro módulo que ya pasó, con nuestra facilitadora Elvira, que era la que estaba a cargo de ella. Y nos da lo mismo, ¿no? Sus causas, consecuencias, las características de los países, las consecuencias económicas, políticas y sociales y los avances tecnológicos. Ella la entregó de una forma diferente, como digo. Puso más texto que imágenes, pero también lo puso de esa manera. ¿Vale? Entonces ahí estaba, ¿no? La bibliografía, los millones de muertos, todo lo hizo de manera diferente, pero algo así es lo que ustedes tienen que entregar o van a trabajar para entregarlo en la primera actividad, que como les decía, es entregar una infografía. ¿Sale? En cuanto ustedes me la entreguen, ahorita por lo menos se dan cuenta, ya hay una persona que ya entregó. Entonces, no hay problema por esa persona, lo voy a revisar en cuanto me sea posible. Lo vamos a estar revisando. ¿Sale? Pero en cuanto ustedes lo entreguen, yo voy a tratar de revisárselos lo más pronto posible. Yo les comento o siempre les digo, si ustedes lo entregan, por ejemplo, el día de hoy, a más tardar mañana ya se lo estoy revisando. Y les pido que lo entreguen, de ser posible, de lunes a miércoles. ¿Por qué? Porque si algo está mal, si a lo mejor pusieron mal el nombre, a lo mejor me enviaron el archivo equivocado, a lo mejor no lo enviaron completo o algo les faltó, les da tiempo de que yo se los regrese con su evaluación, que se los regrese con las observaciones que tuvimos y les pueda decir en qué pueden mejorar para que lo puedan volver a enviar. La plataforma les da 2 veces o les da la opción de enviarlo 2 veces. La primera, que es la que me envían comúnmente, y cuando se equivocan yo se los regreso y me lo vuelven a enviar, y ya cuando me lo vuelven a enviar, pues ya se los evalúo, o si cubrieron o completaron lo que les había faltado, yo se los evalúo ya al 100, por así decirlo. ¿Sale? Entonces, esa es la actividad integradora número 1. De ahí viene la actividad integradora número 2, que es el periodo entre guerras. Obviamente, después de hablar de la Primera Guerra Mundial, vino un periodo en donde aparentemente había paz entre todos, ¿no? Pero antes de que iniciara la Segunda Guerra, a este periodo se le llama así, pero a pesar de eso hubo problemas económicos en las potencias, ¿no? Hubo problemas que vinieron a hacer que cayera la economía. Hay quienes dicen que precisamente por esos problemas económicos se generó la Segunda Guerra Mundial. Y no tanto a lo mejor porque hubiera un pleito, sino porque buscaban una excusa para reactivar la economía que estaba en decadencia. ¿Sale? Entonces, la segunda actividad es periodo entre guerras y de aquí hay que revisar lo que son las características que hubo entre una guerra y otra, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ver la parte del desarrollo de la Gran Depresión que hubo en Estados Unidos y que obviamente si Estados Unidos, como siempre, ¿no? Si a él le va mal, nos va mal a todos. ¿No? Las consecuencias de la primera, características de los regímenes totalitarios, cómo hacer una historieta, porque aquí ustedes, ¿qué me van a entregar? Pues me van a entregar un documento en un procesador de textos, sea Word, sea lo que sea, pero que sea un procesador de textos y que incluya lo siguiente. Hay que hacer un mapa mental.
sobre las características del periodo entre guerras. Aquí hay que incluir todo lo que son elementos sociales, políticos y culturales. Si tenemos por ahí alguna duda de cómo fue, también podemos revisar el video de YouTube que viene aquí. Viene un video de YouTube de lo que es Academia Play sobre el crack del 29 o la Gran Depresión que hubo en Estados Unidos. Viene muy bien explicado, realmente son 8 o 9 minutos lo que dura y eso lo podemos revisar rápido. Es de los que hacen que dibujan, van dibujando ahí en el pizarrón qué es lo que pasó y las personas, y realmente ese tipo de videos son muy educativos y nos sirven bastante, ¿no? Entonces, hay que escribir un resumen sobre el desarrollo de las consecuencias que hubo en la Gran Depresión. Este resumen debe de ser de media cuartilla a una cuartilla. Entonces, les repito, primero, en la primera parte de nuestra hoja, de nuestro procesador de textos, vamos a poner el mapa mental con las características del periodo entre guerras. Estas características van a ser sociales, políticas y culturales. Una vez terminando el mapa, en ese mismo documento hay que hacer un resumen de media cuartilla por lo menos o de una cuartilla como máximo sobre las consecuencias o el desarrollo de la Gran Depresión que hubo en Estados Unidos. ¿Sale? Y después de eso ustedes van a elegir alguno de los regímenes que vamos a revisar. Si recuerdan, les dije, en los contenidos vienen varios tipos de regímenes, o viene el recurso que dice regímenes totalitarios, lo tienen que revisar porque van a elegir uno de ellos, ya sea fascismo, nazismo o estalinismo, y sobre uno de ellos van a entregar una historieta sobre él. ¿En dónde? ¿Qué es lo que van a entregar en su historieta? Es una historieta como un cuento, como si fuera un cuento, y ahí me van a poner cuáles eran las características del líder. Por ejemplo, nazismo. En este caso, resulta que es Adolfo Hitler, ¿no? Adolf Hitler, el nazi, quien fue el líder. Entonces, ¿cuáles fueron las características de ese líder? ¿Dónde nació? ¿En qué lugar nació? ¿De qué clase social era él? ¿Tenía estudios o no tenía estudios? ¿Cuál era su ideología política? ¿Qué cargos había tenido antes de ser el líder? ¿Y cuál fue la causa o la fecha de su muerte? Digo, yo les puedo decir ahorita un ejemplo así rápido, ¿no? En el caso de Hitler, pues él era una clase social baja. Él nunca tuvo mucho dinero y él perteneció a una clase social en donde sus papás lo habían dejado con una tía, ¿no? Tenía muy pocos estudios y a pesar de ello, él participó en la Primera Guerra Mundial. Su ideología política realmente era que Alemania debería ser gobernada por propios alemanes, ¿no? No por judíos, porque tenía un odio por ellos. No los quería precisamente porque ellos hacían de todo, algo que los alemanes no hacían, y les empezaban a ganar el trabajo porque se dedicaban a hacerlo a costos muy bajos. Podríamos decirlo, lo que ahorita los chinos, ¿no? Los chinos producen muchísimo a costos muy bajos y realmente la calidad, pues a lo mejor no es tan buena, pero el costo vale la pena, ¿no? O la cantidad de dinero que se gasta. Y no por ello queremos matarlos o queremos acabar con ellos. Digo, a lo mejor por lo del COVID pudiera ser que sí, pero por otra cosa no. Entonces, en este caso, yo puedo ir hablando eso de Hitler, ¿no? Cargos políticos, pues él fue el presidente del partido nazi, nacionalsocialista, fueron los cargos que obtuvo antes de estar a cargo de Alemania, de la Alemania nazi. Causas y fecha de su muerte, pues no tienen una fecha exacta, pero sí dicen que la causa fue que él solo se mató, ¿no? Hay quienes dicen que no fue así porque al final no encontraron su cuerpo, ¿no? ¿Qué más vamos a poner? Ya sea del régimen que elegimos o que elijamos, tenemos que poner las características del gobierno. Tenemos que anotar las características. Si vamos a elegir el nazismo, ¿cuáles eran las características del gobierno? ¿Cuál era la política económica? ¿Cuál era la participación del pueblo? ¿Tenía una estructura o no? ¿Qué medios de control tenía? ¿Y cuál fue la duración o la ideología que se manejaba de acuerdo a uno de los tres que les mencioné, ya sea fascismo, nazismo o estalinismo? Todo esto lo vamos a poner en una historieta gráfica. Entonces, hay que irlo anotando. También viene una parte aquí donde dice, para saber más, ¿qué es una historieta? Si le dan clic ahí,
y no tenían conocimiento de cómo se hace una historieta, pues lo pueden hacer. Son dibujos muy sencillos que pueden ustedes sacar o pueden copiar y pegar, no sé, una imagen y ponerle texto arriba. Como les decía, esto lo pueden hacer en el mismo Word, lo pueden ir copiando y pegando para hacer su historieta. Y van a guardar el formato, van a guardar su archivo con el formato que viene estipulado aquí, que son sus apellidos, guión bajo su nombre, M10, S1, AI2, que en este caso es la actividad integradora 2, y eso es lo que van a entregar. Les voy a mostrar aquí un ejemplo de algo que hicieron algunos de sus compañeros, ¿no? El periodo entre guerras, les decía, hicieron una infografía, aquí su mapita. Hicieron, fue muy cortito, de hecho es deficiente el que hicieron su mapa y pusieron sus cuartillas, ¿no? Trataron de hacerlo de esa manera, pero no era lo que pedíamos. Es una infografía que se había hecho. Nosotros lo que queremos es que ustedes lo entreguen en un documento de Word, que es el que van a estar entregando. Ya no cargo. ¿Vale? Eso es parte de lo que van a entregar o de sus actividades que tienen que entregar para esta semana. ¿Dudas acerca de alguna de sus actividades? ¿Cómo va a ser? ¿Todo quedó bien explicado, completo, correcto? Dicen luego, hablen ahora o callen para siempre. ¿Dudas acerca de los días que vamos a estar trabajando? ¿No? ¿Ninguna duda? Entonces nada más les repito. Los días martes de 8 a 9 de la noche, hora del centro de México, vamos a estar teniendo nuestras sesiones virtuales. Vamos a estar trabajando para que cualquier duda que tengan, pues lo puedan expresar. Participen en los foros, entreguen sus trabajos a tiempo o lo más pronto posible para que los pueda evaluar y si hay algún problema o algo, pues lo podamos resolver. ¿Sale? Bueno, pues si todo está claro, espero que les haya servido esta pequeña sesión virtual y espero verlos terminar el módulo al 100 a todos. ¿Sale? Si no hay nada más que quieran comentarnos, eso sería todo de mi parte. Que pasen bonita noche. Nos estamos viendo cualquier cosa. Estoy en plataforma. ¿Va? Buenas noches, hasta luego.